Padre José, bienvenidos a Criterio. Muchas gracias por lo que toca con Miguel. Bueno, ya que está otra vez en la contienda política y Miguel está metido en la contienda política, ¿usted por qué le dijo que no se metiera? No, creo que fue de los pocos de la familia que le dije que se metiera si quería meterse. Son mis hermanos que tienen, mi hermano y mi sobrino que tienen una cierta aversión a la política, pero viven de la política porque viven criticando a los políticos. La diferencia es que a ellos sí les pagan por meterse en estas lides. Y por echar chistes. ¿Por qué lo aconsejó de que se metiera a la política y hiciera su campaña? Porque lo conozco desde chiquito, tenía esas inclinaciones raras, le encantaba, me acompañaba a las reuniones políticas, le gustaba echar discursos en el colegio, hizo una revista en la Javeriana en la cual creo que por primera vez defendió el aborto en un medio jesuita y casi lo echan. Es decir, tenía todas las características para ser político. Sí, lo que se estaba dañando era la carrera, pero él no, yo siempre lo acompañaba a mi padre a todas las correrías, a mí siempre me encantaba, yo me crié básicamente echando maicena en una chiva, y con ese romanticismo que yo había visto en la política, pues me metí en esto para darme cuenta más bien que lo de romántico, pues somos muy pocos los que todavía estamos haciendo la política de manera romántica y no con las prácticas que se están haciendo hoy en día, ¿no? Pero ellos me dijeron que desista de meterse en eso, mi hermano, mi primo, mi tío, básicamente porque fueron conscientes de todo lo que vivimos. Los presidentes tienen muchos contradictores políticos, muchos contradictores sociales, y lo que vivió la familia pues sí fue un momento complejo, igual que lo que se vivió en todo el país. Entonces por eso básicamente me dijeron que desistiera, pero la única fórmula para arreglar el problema de la tierra en este país, que es mi principal bandera, es metiéndose en política. Usted tuvo, por ejemplo, un gobierno muy duro en donde le cascaron por todo lado, por decirlo así. No fue una, o como una razón para decirle, venga amigo, no se meta a esto porque mira, a mí me dieron y a usted también le pueden dar así. No, a mí me pasa algo parecido a lo que me pasaba con el examen de química, que siempre odié la química. La memoria es grata y uno tiende a recordarse las cosas buenas. A mí se me olvidó todo eso que me hicieron y todas esas cosas que pasé. Pues yo quiero que me recuerden no por el 8000 como quisieran mis enemigos, que me recuerden, por ejemplo, por el CISBEN, que fue el sistema que permitió ampliar la salud a 18 millones de personas, porque le di una mano a los maestros con la nivelación salarial, porque saqué el Ministerio de Cultura. Finalmente lo que va quedando en la mente de uno, y espero que también en los sectores, digamos, populares, pues es el recuerdo de las cosas importantes. Ahora, el fenómeno mío pues era un fenómeno muy centrado en los poderes fácticos de Bogotá. Es decir, la élite bogotana siempre ha querido manejar a los presidentes, y como yo venía de alguna manera de la misma cantera, pues no me perdonaron que hiciera un gobierno que para ellos en esa época sonaba casi que izquierdista. ¿Cómo vivió Miguel esa etapa? Eso para un niño de 10 años que yo tenía en el 94, pues es como saltar del anonimato al estrellato completo, involuntariamente, y además porque el famoso es otro. Entonces, pues era todo un mundo desconocido, era muy extraño. Y en ese momento, en ese mundo en donde no había redes sociales, pues básicamente los achaques y los embates políticos que le hacían a Samper, uno no lo resentía si uno no estaba pendiente del noticiero, que a los 10 años evidentemente nadie está pendiente del noticiero. Entonces, pues en ese momento la verdad es que lo que se sentía era el interior de la familia por todos los momentos de crisis, de preocupaciones, pero más allá de eso, ataques personales no, que sí empecé a sentir desde que decidí meterme en el sector público, en la vida pública, y ahí eso, desde los 10 años pues han jodido con los mismos temas, han hecho comentarios que creen que nos ofenden, y en realidad son comentarios que uno ya sabe manejar, porque esos son primero comentarios que no se refieren a mí, y segundo son comentarios que llevamos oyendo ya 28 años, entonces pues eso ya es agua por debajo del puente. Ahora, en todas las instancias judiciales ya se pasó ese episodio tan duro para el país, y en este momento los que siguen sacando el tema de elefante, delfín, todas esas vainas, pues eso, sabemos cómo contestarlo. De hecho, yo lancé un seriado digital
en donde el primer capítulo enfrenta de una vez esos temas. Decimos elefante y el delfín y todas esas cosas, pues venga y vemos a ver cómo lo manejamos nosotros en un sentido muy, muy samper, digamos, que es ser fronteros con eso, pero con mucho sentido del humor y caricaturizando un poco la realidad política de este país, que se caricaturiza a sí misma todos los días. Es absurdo todo lo que pasa en política en Colombia, y eso que quisimos evidenciarlo con este serial web. Y es curiosa la percepción de la gente, porque la gente me visitaba en Palacio y apenas me veía, se sorprendía porque tenía manos, me quedaban piernas, caminaba, echaba chistes. La gente tiene la idea de que uno está pues allá acorralado, llorando debajo de un escritorio, y la verdad es que pues eso forma parte del folclore, digamos, nacional. Y repito, salir de Bogotá era reconfortante, pues porque la gente no tenía ni idea de qué se trataba el proceso 8000, era un proceso montado, digamos, para conseguir unos dividendos políticos. Y yo creo que tuvimos, como decía Miguel, nosotros tenemos una manera de manejar nuestro trato familiar, que no es el trato, pues, ese trato protocolario entre amigos, entre hermanos que se abrazan y lloran juntos, sino como mamando gallo, porque la vida hay que ponerle un poco de humor. Chaplin decía que un día sin humor es un día perdido. Y yo creo que mi mamá, que era la que nos guiaba en ese tema del humor con los chistes un poco cachacos de mi papá, pues de alguna manera nos enseñó a ver la parte amable de esas situaciones críticas. ¿Y esa resiliencia de pronto es la que tienen sus hijos? Por supuesto, y yo dejé la presidencia hace 35 años, es decir, la gente de 25 años, pues obviamente en este momento no tiene ni idea es decir, si hubiera sido el proceso 7492, nadie se estaría acordando. No sé a quién nos hizo el daño de ponerle un nombre tan sonoro, pero si se le cambian el número, eso se olvida. E inclusive que en las pocas salidas que he hecho con Miguel, pues me han pasado chascos, como por ejemplo que una niña me pidió una foto, yo pensé que era conmigo y era con Miguel, pero me hizo la caridad de tomarse la foto conmigo, y apenas se tomó la foto, me dijo, yo pensé que le había llegado a la juventud, y me dijo, mi abuelita no me lo va a creer. Es decir, yo manejo un sector, digamos, de población que seguramente va a acompañar a Miguel por solidaridad conmigo, pero yo veo que él está entrando en las redes y todo ese mundo, como este noticiero, que es un mundo un poco amenazante para los que no tuvimos una formación digital completa. Pero cuéntales qué hacía la abuelita, porque es que la abuelita tenía un muy buen recuerdo de mi padre, porque era pensionada del magisterio, había sido docente toda la vida y siempre se había acordado y le había dicho eso a su nieta, que gracias a Samper les llegó la prima de medio año, que es la prima Samper. No, y realmente, digamos, mi mamá era maestra, fue maestra durante toda su vida, nos educaron con lo que ella logró conseguir, y mi papá, que también era profesor. Y sí hay unos sectores como los maestros, que son sectores muy afines, muy afectuosos. El poder popular, que Miguel, yo me siento entre contento y preocupado de que haya escogido el mismo camino que yo llevaba, tratando de interpretar lo que hoy podría ser el poder popular en el día de hoy. Me siento preocupado porque finalmente su elección va a ser casi que un plebiscito o un referendo también sobre mi gobierno, en la medida en que hemos vuelto a mover temas que la verdad yo los tenía en mis memorias. Desde hace 25 años no hacía política. Estoy saliendo pues para darle una mano, para que me quede debiendo algo. ¿Hay samperismo o Miguel va a ser el renacer del samperismo? Yo creo que él va a ser una reinterpretación del concepto que yo trabajé en política, que era un poco parecido a los partidos progresistas del mundo, que es, en lugar de tener dogmas y hacer todo alrededor de dogmas, como puede ser el dogma del orden o de la libertad o de la seguridad, trabajar el concepto de grupos sociales.
e identificar grupos sociales por sus necesidades y sumar esos grupos sociales. Por supuesto, al final pueden terminar una propuesta sobre la desigualdad social, pero la idea es estar con los... Él ha trabajado mucho el tema de la titulación, por ejemplo, en el campo. Yo trabajé el tema de la titulación urbana, cuando era una preocupación los asentamientos informales. En fin, es un poco una política mucho más sentida, porque es una política de cara a cara, de interpretar las necesidades de la gente y representarlas. Aunque sí está mucho más difícil que en tu época. Te cuento, están, digamos, con un pragmatismo extremo, y como la clase política sabe que está desprestigiada, nadie cree en los políticos, con perdón tuyo, ni yo. Es decir, esto está tan desprestigiada que en realidad lo que yo he visto en la calle es que están desatados, metiéndole plata, comprando conciencias, metiéndole maquinarias. Tal vez a mí me decían, pero esto siempre se ha visto. Yo les decía, sí, pero el desprestigio de los políticos, de los congresistas, es tan grande por la pandemia, porque se desaparecieron, porque nunca llevaron los proyectos, que le están metiendo el triple o el cuádruple de plata. En Sincelejo, por ejemplo, están ofreciendo 600.000 pesos por el voto. No, además, todo está hecho, por lo que yo me he dado cuenta ahora, todo está hecho para que el que está adentro se pueda reelegir con facilidad porque tiene contratos. No es que necesariamente todos sean corruptos, eso es paja. Es decir, hay gente muy valiosa dentro del Congreso, como en toda organización. Pero sí hay una especie de sistema de endogenesis en que la persona que está adentro tiene recursos, tiene contactos, tiene espacios que le permiten reelegirse, y los que están afuera, como Miguel o como muchos otros que están tratando de entrar, tienen todo en contra para poder entrar. Los de adentro tienen todo para quedarse y los de afuera no tienen cómo entrar. Y eso es malo, porque la política también necesita una renovación, unas nuevas ideas, unos nuevos conceptos, y yo creo que la generación que me sucedió a mí es mucho más activa, intelectualmente mucho más valiosa, tiene más contacto, digamos, con la realidad contemporánea. El hecho de que no lean tantos libros como los otros no quiere decir que no estén informados, o que no lean los periódicos por la mañana no quiere decir que no conozcan lo que está pasando no solamente en Colombia sino en el mundo. Yo creo que eso no se está pudiendo reflejar en el Congreso, y eso es grave, porque simplemente es un espacio que se anquilosa. ¿Qué piensan ustedes del momento actual del Partido Liberal, bueno, y de su presidente? Yo renuncié al Partido Liberal porque a mí me parece que las directivas tomaron decisiones equivocadísimas, empezando por apoyar a Iván Duque. Al apoyar a Iván Duque, ante el silencio cómplice de las directivas liberales, se hundió el acuerdo de Escazú, que era para precisamente proteger a los defensores del medio ambiente, entre otras muchas cosas. Ante la mirada también cómplice de las directivas del Partido Liberal, se aprobó la reforma tributaria que tiene ahogada a la clase media. Ante la mirada de estas directivas también indolente, se hundieron los jueces agrarios. Por Dios, ¿a quién se le ocurre hundir los jueces agrarios, que es para resolver los conflictos por los que nos llevamos matando 200 años? Entonces yo no podía estar en un partido que le daba la espalda al pueblo, y por eso renuncié, y estoy aspirando en la lista de la coalición Verde Centro Esperanza, que ahí estamos jugando con las mismas reglas, que la gente pues difícilmente uno puede poner las manos sobre el fuego por todos, pero yo creo que ahí estamos jugando con las mismas reglas de honestidad, de ética, de promover la política con ideas en vez de con trampas como lo hacen en otros partidos. Entonces yo por eso, cuando le contaba a mi padre que iba a renunciar al Partido Liberal, me dijo: pero a mí no me ponga a renunciar al Partido Liberal, porque yo ya a mis 71 años difícilmente voy a cambiar de partido, de equipo de fútbol, que es Santa Fecito Lindo, ahí sí nos vamos a quedar, o de mujer. Sigue siendo la misma, porque es la mamá aunque yo creo que se la está revaluando todos los días. Pero a mí sí me llama la atención, digamos, yo todavía tengo un cierto pudor ideológico en mis posiciones políticas. Yo quiero ver ese encuentro de Gaviria y de Petro que se está produciendo hoy, ¿no? Eso es como un rabino va a convencer a un católico de que se adhiera poniéndole como argumento la Biblia.
porque es que el modelo que defiende César Gaviria, con todo el respeto, que es el modelo de apertura económica, el modelo neoliberal, pues es como la antítesis de lo que le he escuchado a Petro. No solo hay temas en los cuales pues uno puede transigir, como el Banco de la República, son cosas que se deben modificar, pero en esencia, esto sí es como revolver un protestante con un católico. Yo quiero ver qué sale de eso. Ese debate entre pragmatismo y, digamos, una manera romántica de hacer la política está a punto de dinamitar la coalición de la que ustedes hacen parte. Incluso yo creo que les puede afectar en la lista del Congreso, en la consulta presidencial. ¿Cómo conciliar, digamos, esas dos formas de hacer política? Más que una discusión entre pragmatismo o no de las ciertas alianzas que se han hecho con el candidato Alejandro Gaviria, que le han criticado los demás, yo creo que a todos nos une, esto es una amalgama de colores y de matices. Eso es lo bonito de la coalición Centro Esperanza, y a todos nos une una misma forma de hacer política y es éticamente correcta. Que se hagan alianzas allí y acá, pues hombre, ahí lo reprochable tal vez sería que esas alianzas sean con candidatos que estén comprando votos. Pero mientras tanto, el hecho de que tengan estructuras políticas, esas estructuras políticas pueden ser sanas, como lo fue el Poder Popular en su momento. No necesariamente una estructura política de un político tiene que ser una estructura mafiosa o clientelista, en fin, yo sinceramente creo que ahí no se trata de una discusión sobre pragmatismo versus romanticismo, sino ahí lo que se trata es que entender que hay matices en una coalición, y lo que la hace variopinta, colorida, es que no hay unanimismos en torno a un caudillo, a un cacique electoral, sino cada uno presenta sus posturas y cada uno tiene su trayectoria de cara a las presidenciales. Y todos, tanto los candidatos presidenciales como los de Senado, nos une una misma columna vertebral, que es un comportamiento absolutamente ético. Ninguno de los candidatos, estoy seguro, está comprando votos, y por eso es que yo me quise medir, quise competir aquí, que estamos jugando con las mismas reglas, que son las reglas precisamente de la ética y del comportamiento. En otros partidos ahí están jugando tejo, rana, básquet, con otras reglas completamente distintas, y las cuales yo no quería jugar. Yo veo el tema desde mi punto de vista, que obviamente refleja mi propia trayectoria. Yo creo que aquí hay dos escenarios de hacer la política, y lo digo no solamente en Colombia, sino en América Latina, que es o el escenario tradicional, que es el escenario democrático, de la alternatividad, de que se pueda hacer una campaña con unas ideas y que la gente respalde unas ideas o respalde las del otro, pero que tenga la posibilidad de elegir, porque estamos frente a electores. Este tema fundamentalista de satanizar los electores me parece que es un crimen a la democracia. La gente tiene derecho a que le pidan su voto en conciencia, independientemente de quién sea su dirigente o de quién sea lo que represente una persona u otra. Pero hay otro escenario que me parece mucho más peligroso, que es el escenario de la polarización ideológica, que es el escenario en que la gente no vota a favor de alguien, sino en contra de alguien. Y por eso eligen a Castillo en el Perú, que es respetable como persona, pero en el fondo la gente votó contra la Fujimori y votó contra Castillo para elegir al otro. Ese es el peor escenario que podríamos tener en las próximas elecciones, que aquí terminemos en un nuevo enfrentamiento ideológico de polarización entre la derecha y la izquierda, como dos extremos radicales. Por eso me parece que la presencia de un centro como en el que está militando Miguel, pues es tranquilizante desde el punto de vista de que podrá haber un debate de alternatividad, de proyectos políticos que la gente pueda escoger, no que pueda escoger un odio, sino que pueda escoger un proyecto que lo convenza o que lo convenza según sus necesidades. A mí me tocó ser el último presidente liberal de este país, y ya se sabía que el que elegía la convención liberal era el presidente, seguramente porque el partido tenía mayorías. Eso ya no se da. Y no me disgusta la idea de las coaliciones, en la medida en que esas coaliciones se manejen bien, en que no metan la cosa fundamentalista de dividir entre buenos y malos, y yo soy el que dice quiénes son los buenos y usted cuáles son los malos, que eso nos hizo muchísimo daño en el pasado, sino que haya proyectos y alternativas de cambio, que es lo que la gente está esperando.
Nosotros estamos saliendo de una pandemia que nos costó sangre, sudor y lágrimas. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos reconstruir el tejido social, que aquí quedó mucha gente muy mal. El hecho de que esté creciendo la economía, de lo cual se ufana el presidente Duque, no quiere decir que no se estén presentando situaciones de pobreza extrema que están a la vista, inseguridad alimentaria, el tema del desempleo y el tema de la inseguridad en las calles, que no es solamente un problema de poner más policías, porque es que simple y sencillamente lo que tenemos es una situación social muy conflictiva. De tal manera que yo creo que ojalá se logre expresar en la primera vuelta, no una confrontación que nos lleve a otra polarización que no nos va a dejar nada, alrededor de dos temas que yo considero fundamentales. Para mí son las líneas rojas. Primero, ¿cuál es el modelo de desarrollo que vamos a hacer después de la pandemia? No podemos volver al modelo de antes. Y segundo, que sin lugar a dudas, si vamos a seguir con la paz o no vamos a seguir con la paz. Porque esas son las dos líneas que para mí serían las líneas de fondo para caracterizar lo que viene hacia adelante, que es el enfrentamiento de candidatos que representan opciones distintas. Y el tema de tierras, que es tan fundamental. El tema de tierras que Está incluido dentro de la paz, es Normando Gallo. Sí. El punto de la paz es tierra, y en eso estoy completamente de acuerdo con Miguel. Este gobierno no hizo nada, pero si quieres cuentas que hizo el gobierno. Engavetó todo. No hay ningún avance en materia de tierras. Llevamos 50 años matándonos por las tierras que en este momento están. Yo diría que desde que tenemos historia republicana, padre, es decir, el tema de tierras siempre ha sido el conflicto. De hecho, en las primeras épocas de la violencia de principios del siglo pasado, en esos principios la discusión entre liberales y conservadores siempre fue el tema del latifundio versus la economía campesina. Nosotros llevamos toda la historia republicana matándonos por ese tema de tierras y ahí es donde debería acabar el conflicto. Y no solo eso, sino que hoy en día, pues yo sé que tú no haces mercado, pero mi mamá sí le duele cada vez que tiene que pagar la libra de carne a 15,000 pesos, los huevos a 500, salvo Carrasquilla, que lo sigue comprando a 1,800 la cubeta, pero la carestía en la comida viene por el abandono del campo. Tiene una relación absolutamente directa con el abandono del campo. Los desplazados. La violencia, sí, claro. 7 millones de desplazados que llegaron a las ciudades porque no tuvieron cómo quedarse en el sitio donde los desplazó la violencia. La violencia o la falta de oportunidades también. En muchos casos llegan a las ciudades buscando otras oportunidades. ¿Por qué la Coalición de la Esperanza está de repente desaprovechando una oportunidad que está servida para que ocurra eso que está diciendo el presidente Samper de que la oportunidad no quede para ellos, sino para los extremos que están siempre en disputa? Son dos preocupaciones las que nos atañen a todos los candidatos en este momento. Una, que sí hay esas confrontaciones, digamos, la coalición está llena de matices en este momento, está llena de diferencias que se deberían estar subsanando o discutiendo en casa, que la ropa sucia se lava en casa, no está pasando, y eso pues muestra cierta desunión dentro de la coalición, lo cual puede afectar el resultado electoral, por supuesto. Y ese llamado a que las diferencias se tramiten en casa, pues lo hacemos todos los días. Indiscutiblemente lo que nosotros tenemos que hacer es llegar al 13 de marzo lo más unidos que podamos para sacar adelante ese candidato presidencial de la coalición. Pero ahí hay una preocupación adicional y es, hombre, si estamos en esta confrontación los próximos 13 días hasta el 13 de marzo, de pronto no alcanzamos a limar esas asperezas hasta la primera vuelta. Y eso sí sería algo absolutamente fatal, que no alcancemos a solucionar y a sanar esas heridas que queden abiertas hasta la primera vuelta y en cuyo caso el candidato nuestro pues se queda hasta ahí. Yo estoy convencido que el candidato va a salir un candidato sólido, la coalición se va a alcanzar a recomponer y vamos a pasar a segunda vuelta, pero esa es una preocupación vigente. Y de parte de los candidatos al Senado tenemos una preocupación y es que nadie le está parando bolas, nadie le está prestando atención a la campaña al Congreso. Todo el mundo está preocupado por lo que dicen los candidatos a la presidencia. Entonces sale el fallo de la Corte sobre el aborto, entonces le preguntan a todos los precandidatos presidenciales y no nos preguntan a los candidatos al Senado.
y la gente en este momento está más preocupada por lo que pasa en la consulta presidencial que por lo que pasa en el Congreso, y el Congreso es absolutamente fundamental. Ahí no solo se hacen las leyes, sino ahí se blinda de cualquier potencial debacle en la Constitución, por ejemplo. Si nosotros queremos tener la Constitución bien blindada, necesitamos elegir un buen Congreso. Y la gente no se ha percatado de eso, y por eso es que está tan presidencializada la elección al Congreso, que eso es sumamente preocupante en una democracia. En eso tiene razón Miguel. Mire, por muy discutible que sea la imagen del Congreso y los congresistas y todo, finalmente la diferencia entre una democracia y una dictadura es que esté instalado o no un Congreso. Pónganse ustedes a pensar, y un sistema político sin Congreso elegido popularmente es una dictadura. Y una pequeña anotación de carácter más personal. Yo me acuerdo cuando estábamos compitiendo con Luis Carlos Galán por la consulta liberal, nos encontramos en la posesión de Rodrigo Borja, el presidente de Ecuador, y él nos dio una enseñanza que nunca se me olvida. Me dijo, mira, en esos procesos de consulta interna, tengan mucho cuidado en no hacerse durante la consulta heridas que no sean capaces de cicatrizar durante la campaña, porque las segundas vueltas han sido desastrosas. Si en la primera vuelta han sacado temas personales o diferencias de carácter personales, si se han hecho ofensas personales, y yo creo que la coalición, con todas las dificultades que tiene y el nerviosismo que hay cuando ya ven que la cosa llega a las elecciones, que faltan 10 días y que el uno suma un apoyo que al otro lo puede dejar por fuera, son normales que haya ese nerviosismo. Nunca convertir eso en ataques personales, porque eso sí no se pueden arreglar nunca. O sea, los dos se volvieron vargasieristas. Es lo que está planteando Vargas en su columna. En el tema del Congreso estoy completamente de acuerdo con Vargas Lleras. Es decir, todos estos temas de fondo que se están planteando y que se van a discutir seguramente más profundamente en esta etapa de la primera vuelta, cuando ya cada uno represente una coalición y esa coalición represente un proyecto político, todos esos temas se van a tener que tramitar en el Congreso. Es decir, va a ser una cosa distinta que haya una mayoría, digamos, de sectores de centro-izquierda en el Congreso a que haya una mayoría de derecha como existe hoy día. Entonces sí me parece que se está subestimando el papel del Congreso y que cada congresista de alguna manera va a representar una opción dentro de esos proyectos políticos. En la calle hay mucha preocupación sobre la desinstitucionalización que pudiera llegarle a Colombia en caso de que uno de los candidatos, algunos candidatos lleguen a la presidencia de la República. Y yo siempre le respondo a la gente, mire, en el Congreso es donde se deben tramitar las reformas a la Constitución. Solo se pueden reformar la Constitución de 3 maneras: para implementar otro modelo económico, para implementar otro régimen, para revivir la reelección incluso del presidente, se necesita cambiar la Constitución. Y la única forma de hacerlo es con una modificación que pasa por el Congreso. Se llama acto legislativo. En segundo lugar, citando a un referendo, la ley que convoca el referendo la tramita el Congreso. O citando a una asamblea constituyente, la ley que cita a la asamblea constituyente la tramita el Congreso. El Congreso es la mejor defensa y el mejor bastión que tenemos para defender las instituciones en este país. O por... Hay que ser tan dramáticos. Estamos curados de golpe. Ustedes en el Partido Verde tienen un pacto de que el ganador de la consulta a la presidencia usted lo apoya, pero entonces como el presidente Samper lo está apoyando, ¿usted también hace parte de ese pacto o de pronto va a mirar por otro lado, Petro, no sé? No, a mí me ha costado mucho trabajo porque hice un compromiso de que no me iba a pronunciar sobre estos procesos de consulta, porque creo que Miguel es el que tiene en este momento, digamos, la responsabilidad de buscar su espacio, de fijar lo que más le convenga. Espero que coincida con lo que yo pienso. Ahora, lo que yo pienso no lo diré sino pasada la consulta, porque creo que es el elemento que me falta para tomar una decisión, pero respeto la decisión que tome Miguel y en este momento por eso él es el que está de alguna manera
opinando sobre la consulta, porque él es el que se está jugando el pellejo, no yo. Pero ya te convencí de que de las 3 consultas hay que pedir el tarjetón de la Coalición de la Esperanza, ¿no? Bueno, porque es la tuya, pero no me disgusta la Coalición de la Esperanza. Yo repito lo que decía antes, la única manera que no caigamos en una polarización es que haya un candidato de centro que puede competir, ojalá con un candidato, a mi juicio, de centro-izquierda, que sería, por supuesto, Petro, pero por las 2 líneas que señalé, porque estarían comprometidos uno y el otro en que se continúa con los acuerdos de paz y en que hay unos cambios y unas reformas importantes del modelo económico. ¿Ustedes qué piensan del presidente Pastrana? Sí tengo serias y fundamentadas diferencias ideológicas y programáticas con él. Acaba de salir a inventarse todas las cifras de cómo la aspersión aérea con glifosato que él se inventó había sido la panacea, y en realidad yo le tengo otras cifritas que de pronto le pudieran interesar, como que asperjar una hectárea de coca vale 72 millones de pesos y funciona solo en el 5% de los casos, como que en el departamento de Nariño, entre el gobierno de Pastrana y el gobierno de Santos, se asperjaron 470.000 hectáreas de coca. Calculen a 72 millones de pesos hectárea cuánta plata echamos allá. Y cuando empezó la aspersión en Nariño había 10.000 hectáreas de coca, y cuando terminó la aspersión en Nariño había 32.000. Es decir, asperjamos 470.000 hectáreas en Nariño y se triplicó la coca que había en el departamento. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Y bueno, que le siga echando la culpa al proceso de paz hasta la guerra en Ucrania es ya un disparate. Pero las diferencias políticas vienen más por este lado. Espero tener la oportunidad de tener enemigos más importantes para pasar a la historia. Si usted pues, va a llegar al Senado, ¿cuál va a ser su papel? Mis principales banderas y las que yo he tramitado durante los últimos 13 años en el sector público son arreglar el problema de las tierras, que como ya lo mencionábamos más temprano, pues reducen los precios de la comida, solucionan el problema de la violencia en el campo y además nos ayudan a mejorar la infraestructura, porque hoy en día con la informalidad que tenemos en el campo no se puede construir 1 centímetro de vías. Y arreglar o pasar una reforma a la justicia para modernizarla y para que no pase lo que está pasando hoy en día, y es que a los criminales los cogen, los ponen frente al despacho judicial y los sueltan por la puerta del garaje a las pocas horas. La única forma de mejorar la seguridad es que haya más justicia en este país. Le podemos meter a Bogotá 200.000 hombres armados y eso no va a solucionar en nada, porque los jueces están atafagados de trabajo y los fiscales también. Entonces están dejando a los criminales libres, no por falta de tiempo, sino porque los procedimientos no se le puede dedicar el tiempo que se merece cada uno de ellos. Esas son mis 2 principales causas, y obviamente una tercera que es transversal, y es que vuelva la justicia social. Hay que, por ejemplo, mejorar las condiciones de los contratistas públicos que hoy en día están apretándole las tuercas para que voten por un candidato a los que prestan sus servicios para el Estado y no tienen estabilidad, les negocian a todos el contrato para sus preferencias políticas. El tema de los pensionados, que los pensionados hoy en día están viendo cómo su pensión sube por la escalera mientras que los salarios suben por el ascensor, y por supuesto el tema de los maestros, que hoy en día un profesor, el más preparado que un cumis, el que tiene doctorado, que tiene maestrías, que ha escrito libros, está ganando la 3ª parte de lo que gana un viceministro y la 6ª parte de lo que gana un congresista, que eso francamente es inaceptable, porque un país que no respete a sus docentes es un país que no puede reclamar dignidad. ¿Por qué la familia Samper ha sido tan importante o influyente en la política y en la intelectualidad colombiana, por lo menos en el último siglo y medio? Yo creo que, digamos, nosotros no formamos nunca parte de la oligarquía. Puede ser un apellido aristocrático, pero no hemos sido oligarcas en ese sentido. Por eso usted encuentra que los Samper trajeron la luz y el cemento a Bogotá, que fue lo que transformó su condición de ciudad rural en ciudad urbana. Pero también nuestro abuelo, mi abuelo, bisabuelo de Miguel, pues fue la persona que organizó la Biblioteca Nacional. Trajeron el Gimnasio Moderno, que es un colegio absolutamente, el primer colegio no confesional que hubo en el siglo pasado. Y yo creo que eso ha permitido construir un nombre, y alrededor de ese nombre pues hemos compartido una
digamos, como unos ideales o, digamos, la defensa del país, la defensa de la libertad. Por eso somos una familia liberal. Por ahí se nos escapa uno que otro godito, pero también respetables, como José María Samper. De tal manera que eso es un poco lo que explica lo de la familia. Sobre eso hay un cuento muy simpático de mi hermano Daniel, que ha sido mi detractor en materia de publicidad. Cuando saqué mi primera campaña decía con Ernesto Samper Pisano soluciones a la mano, cosa que no podía sacar ahora Miguel con Strauss, no rima con nada. Y entonces me decía Daniel, afortunadamente mi mamá no era de apellido Angulo, que si no se hubiera hundido la campaña. Pero digamos que manejamos ese tema del humor y no tenemos ínfulas de que somos una familia ricos, tenemos apellidos de secuestradores, Samper y Pisano, pero patrimonios secuestrados, porque no tenemos con qué pagar, no tendríamos con qué pagar un rescate, pero eso ha sido el resultado de una evolución de la familia. Sí, a mí también me sacó chiste, Daniel, una rima. Una rima, no se puede decir, con el número 13. Esa que están pensando. ¿Cuál es lo que más da risa de esta campaña, de esta contienda? De esta contienda, uno no sabe si es para sentarse a reír o sentarse a llorar, pero eso que caricaturizamos ahí en el seriado web que estamos sacando, eso está pasando todos los días. Por ejemplo, que le recomienden a uno los de marketing político, entonces le dicen a uno, hombre, aprovechamos su condición de calvo, hay 4,5 millones de calvos en el país, lance una campaña fuerte para captar el voto calvo. Y nosotros nos le medimos y sacamos Calvo Vota 13, el próximo 13 de marzo, Calvo Vota 13. No creo que hayamos jalado muchos calvos. Se volvió un calvario. Y esa sí fue una idea descabellada, en el sentido literal. Un Samper con buena espalda. O que aquí para las críticas tenemos el cuero duro de elefante. Pues eso hay de todo en esta campaña. ¿Miguel Samper es un delfín político? Yo soy un delfín heredero de muchos agradecimientos que tiene mi papá, que eso lo recibo con gusto. Yo sí me considero un delfín, cuando me dicen delfín, hombre, del CISBEN, por supuesto, de los maestros, qué berraquera. Eso es un poco ridículo porque la aspiración de un ginecólogo es que su hijo estudie ginecología y que sea tan bueno como él. La de un ingeniero, que su hijo sea ingeniero, porque la aspiración de un político no puede ser que su hijo haga política. Ahora, yo creo que sí tiene algunas ventajas, pues haber nacido de un político, pero también tiene muchas desventajas, carga con enemigos, carga con señalamientos, o sea, no es que sea gratis la condición de delfín, esto no es el Seaquarium, pues, de Miami. Y el problema es cuando le dicen a uno que si uno es delfín, normalmente eso tiene una connotación negativa y es que uno no ha hecho nada en la vida y que uno todo es heredado. No, mire, yo sí me he partido el lomo trabajando desde el sector público los últimos 13 años y hombre, esta vocación de servicio pues hay que llevarla a la arena política, en este momento política electoral. Antes me dedicaba a hacer política pública y bueno... El miedo mío es que metan al delfín en un acuario de tiburones. Que actualmente está así la cosa. ¿Por qué harían de votar por su hijo en esta contienda? No, yo como padre me siento muy orgulloso del que él haya recogido un poco el proyecto político que yo he defendido siempre, que es un proyecto social, y que esté buscando a la gente y entendiendo que la política no es solamente el acto de andar buscando manadas de votos como la están buscando hoy día, sino que hay que trabajar a partir de las necesidades de la gente. Creo que ha tenido un comportamiento muy honrado en los cargos que ha desempeñado en el gobierno, como viceministro de Justicia, como director de la Agencia de Tierras, y lo conozco desde chiquito y salvo las peleas que tiene con los hermanos, pues es como pacífico. Tiene buena cepa. Eso es porque salía mi mamá, pero en realidad
después de estos 13 años de trabajo en el sector público, sacando adelante la ley de víctimas y de restitución de tierras, y como viceministro pasando importantes reformas para materializarlas después desde la Agencia Nacional de Tierras en la entrega de muchos títulos de propiedad para campesinos, yo decidí meterme en esto para seguir con esa vocación de servicio, que es una vocación genuina, y que para hacer esas reformas a la justicia, al problema de tierras, las reformas en justicia social, pues se requiere no llegar hipotecado con ningún interés económico, sino llegar hipotecado y endeudado con la gente. Por eso es que estamos haciendo el ejercicio político así, conversando con los amigos, con la familia, diciéndole a todos, les ruego el favor de que por lo menos llamen a sus amigos y les cuenten que existe acá una opción de alguien que quiera hacer las cosas bien hechas. Y esas reformas solo se pueden hacer si nosotros hacemos este ejercicio como lo estamos haciendo, que es sin llegar endeudado con ningún interés económico, sin comprar votos, sin comprar conciencias, sino haciendo esto y fundamentados más que todo en el voz a voz y en que la gente nos conozca y nos dé la oportunidad de trabajar para ellos, de trabajar para la gente. Por eso es que el próximo 13 de marzo, si nos están viendo y les gustan estas propuestas, pues voten por Miguel Samper, votando por el 13 de la lista Verde Esperanza, que es la del girasol. Todo eso depende de que tengan criterio. Un buen criterio. Presidente, Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio.